Hola a mis estudiantes de primer año medio A y primer año medio B, soy el profesor Enrique Martínez, que en esta ocasión les voy a presentar el video tutorial para el desarrollo de su guía número 3 a través de este formato, ¿sí? Un pequeño un programa que nos facilita harto el trabajo a distancia y me permite, ¿no es cierto?, entregarle a ustedes el material de una forma mucho más comprensible, ¿sí? Bien, primero que nada, espero que se encuentren bien de salud a propósito de la situación de la pandemia mundial que estamos viviendo, que sigan tomando los resguardos correspondientes y cuidando también de la salud colectiva, ¿sí? Bien, ahora en cuanto a la guía, en el caso del primer año medio, estuvimos trabajando primero con el concepto de la formación de los estados nacionales y en la segunda guía con dos ejes centrales, uno que era el ideario republicano y el segundo el ideario liberal, ¿sí? Como pilares fundamentales de la construcción del Estado Nacional. En esta ocasión, la tercera actividad, como acá la pueden ver en su pantalla, tiene que ver con el objetivo de caracterizar en esta ocasión el proceso de formación de los estados nacionales en Latinoamérica, pero de una forma como bien genérica, ¿sí? No nos vamos a especificar aún tanto en el caso, por ejemplo, como el caso argentino, el caso colombiano, sino que más bien desde un punto de vista genérico sobre cuáles son las estrategias o las manifestaciones bajo las cuales el nacionalismo como una idea va a repercutir en la formación de estados nacionales, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos es un trabajo con el texto escolar donde hay que leer desde la página 73 a la 78 y luego responder una serie de preguntas, ¿sí? Para comenzar, primeramente vamos a trabajar con un par de preguntas relativas al nacionalismo, así como un concepto genérico para explorar las representaciones previas que tenemos acerca del nacionalismo. ¿En qué circunstancias cotidianas hablamos de nacionalismo? ¿Tiene una connotación positiva o negativa? ¿Hablar de nacionalismo es bueno o es malo? ¿En qué circunstancias sería bueno? ¿En qué circunstancias sería malo? Y luego hay otra pregunta donde el objetivo es responder sobre qué consecuencias ha tenido la expresión del nacionalismo según lo que hemos estudiado, según lo que hemos leído, según lo que hemos revisado a lo largo de nuestra vida. La expresión del nacionalismo en la historia de Chile o en la historia del mundo. El nacionalismo ha llevado a situaciones buenas, situaciones malas, ¿en qué casos? ¿Sí? Bien. Luego, pasando al ítem 2 de Construyendo Nuevo Aprendizaje, como acá lo pueden ver, hay un breve texto donde parte, ¿no es cierto?, hablando de la forma en las cuales se expresa el nacionalismo y que el nacionalismo va a estimular, ¿no es cierto?, la formación de los estados nacionales a través principalmente de dos formas. La primera de ellas, movimientos de división, ¿sí?, que se van a referir, ¿no es cierto?, a movimientos nacionalistas que pretenden separarse de una unidad política más grande. A esto me refiero, o aquí se podría considerar los procesos independentistas, las colonias, ¿no es cierto?, norteamericanas que se van a independizar de la figura del rey de Inglaterra, o las mismas colonias latinoamericanas que se van a independizar, ¿no es cierto?, del reinado de España. Pero aquí el texto nos da un par de ejemplos que también se le van a conocer como dentro, o en la historia se le va a conocer como las oleadas de revoluciones liberales, principalmente apuntando, o un buen ejemplo es como Grecia, que desde la construcción discursiva de tener una historia común, de tener un pasado común relativo, ¿no es cierto?, a la Grecia clásica, la Grecia antigua, esa Grecia que fue esplendorosa culturalmente, va a separarse del Imperio Otomano, ¿no es cierto?, que en esta época seguía con vida y que desde ahí va a promover su independencia, ¿sí? Una segunda forma va a ser la unificación de nacionalidades, cuando territorios pequeños empiezan a unirse política y administrativamente para generar, ¿no es cierto?, la construcción de estados nacionales mucho mayores que contemplen territorios, etcétera, ¿sí? El caso más insigne es el Estado prusiano, que después pasa, ¿no es cierto?, a conformar el Estado Nacional de Alemania, o el Estado itálico, que se está conformando, ¿no es cierto?, por distintas ciudades que son muy importantes, como por ejemplo Roma, Florencia, etcétera, y que al unirse van a tomar el nombre del Estado italiano a propósito de la península itálica en la cual están ubicados, ¿sí? Bueno, luego de este breve texto hay una pequeña actividad donde estos procesos que están mencionados en el texto evidentemente tienen fechas. Y esas fechas ustedes tienen que investigarlas y construir, y dibujar más bien en su cuaderno una pequeña línea de tiempo. Recuerden cuidar mucho el carácter proporcional. Si, por ejemplo, hay un proceso que dura 10 años, no puede tener el mismo aporte de uno que dura 100 años. ¿Sí? Entonces cuiden harto el tema de la
proporcionalidad, y tienen que clasificar los distintos procesos, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, que responda a la formación de estados nacionales a través de la independencia y de movimientos separatistas, lo ponen arriba o abajo, da lo mismo, pero puntualizar que cuando se forman los estados nacionales a través de procesos de unificación, tienen que ponerlo en el lado contrario, ¿sí? Entonces hay una doble tarea, una tarea de periodización histórica, periodificación histórica, perdón, a través de una línea de tiempo, y también de clasificación, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de estrategia que se siguió para la construcción de los estados nacionales. Eh, y luego, finalizando un poco la guía, pasamos al tercer ítem, donde el ítem de aplicación tiene que ver con estudiar un poco, muy brevemente, luego lo vamos a estudiar más en detalle, la conformación del Estado Nacional chileno. ¿Cómo se construye el Estado Nacional chileno? A través de un proceso de unificación, por ejemplo, de los pueblos originarios, a través de un proceso separatista que se va a separar de una corona, o de una monarquía, o de un estado, o un imperio, qué sé yo, ¿sí? Y desde ahí tienen que identificar un par de antecedentes, 4 o 5, las etapas del proceso, 1, 2 o 3, cuántos son de las etapas del proceso independentista del Estado chileno, y las principales consecuencias, también 3 o 4 consecuencias. No me interesa cómo verlo tan detalladamente, sino más bien intentar entender cómo o cuál de las dos estrategias que antes presentamos es la que se ajusta al caso chileno, ¿sí? Y con eso ya daríamos por finalizada esta actividad. Esta guía no tiene una mayor complejidad, sí tiene un par de preguntas que requieren comprensión lectora y otras preguntas que requieren investigación, pero sé que puede lograrlo perfectamente si siguen, ¿no es cierto?, las instrucciones correspondientes, ¿sí? Así que esos chiquillos de primer año A, primer año B, les mando un gran saludo, su profesor de historia, Enrique Martínez. Un gran abrazo.